Cuentos clásicos para todos. El hombre de jengibre. Había una vez una viejita que vivía en una casa pequeña y vieja, junto a un viejito que era su esposo y quienes compartían su soledad. Un día, la mujer, a quien le gustaba hacer bromas, estaba por preparar comida en la cocina cuando se le ocurrió una idea. «Hoy seremos 3 los que vamos a merendar», le dijo a su marido. «¿3?», preguntó el hombre sorprendido. «¿Qué? ¿Vamos a tener visita?» «Ya verás», replicó su esposa con un tono de misterio. Perplejo, el hombre se fue y se sentó en una mecedora junto a la entrada, donde podía ver cuando alguien llegara a la reja. Pero no llegó nadie y pronto se quedó dormido. Su esposa sonrió feliz. «Seremos 3 para merendar si preparo una galleta de jengibre con figura de monigote», se dijo riéndose. «Pero seremos nada más que 2 otra vez después de haberla comido». Al poco rato empezó a salir del horno, llevado por el aire, un delicioso olor a condimentos a medida que el monigote de galleta de jengibre se preparaba. Llevaba 2 pasas de corinto para los ojos, una para la nariz y 3 más como grandes botones sobre la barriga. Luego la viejita le hizo una boca y unas botas de mazapán. «Allí está, listo», dijo mientras volvía a abrir el horno. «Lo voy a hornear un poco más». ¡Eso sí que no!, gritó una vocecita, y cuál sería su sorpresa cuando el hombre de jengibre se levantó de un salto de la chapa del horno y salió de la casa corriendo. «¡Párate!», gritó la vieja en cuanto su esposo despertó sobresaltado. El hombre y la mujer persiguieron al monigote de galleta de jengibre, pero él iba demasiado rápido para ellos. Los dos oían al pequeño monigote que se reía y les gritaba: ¡Corre, corre todo lo que puedas! A mí no me puedes agarrar, soy el hombre de jengibre. Cuando iba entrando en un terreno, una vaca lo miró con curiosidad. «Ajá, serías un plato sabroso para variar eso de comer pasto todo el tiempo», dijo, y comenzó a trotar siguiendo al hombre de jengibre. Este se puso a correr más duro todavía y gritaba: ¡Corre, corre todo lo que puedas! A mí no me puedes agarrar, soy el hombre de jengibre. Tenía razón. La vaca no lo podía alcanzar. El hombre de jengibre pasó deprisa a otro terreno. Un caballo tomaba agua de un abrevadero. «Tengo hambre, además de sed», dijo el caballo. «Tú me servirás de merienda». El hombre de jengibre siguió corriendo. ¡Corre, corre todo lo que puedas! A mí no me puedes agarrar, soy el hombre de jengibre. «Eso es lo que tú crees», relinchó el caballo. «Mira nomás cuán rápido puedo galopar». Pero el hombre de jengibre se puso a correr aún más rápido. Luego pasó junto a un ranchero que cortaba el pasto y enseguida a unos peones que construían un gran almiar. Todos dejaron de trabajar para perseguirlo. Cuán extraña era esa carrera, con el viejito y la viejita, la vaca y el caballo que se negaban a darse por vencidos. El hombre de jengibre les estaba ganando fácilmente y no se veía preocupado en absoluto, hasta que llegó a un río. ¡Ay no! Si intento atravesar el río nadando, me voy a mojar y puedo deshacerme, dijo. Necesito un barco. Me necesitas a mí, contestó un zorro que se le acercaba con flojera. No me trate de agarrar, advirtió el hombre de jengibre. Sé correr como el viento. ¿Y quién dijo que quiero agarrarte?, dijo con malicia el zorro. Me voy a nadar. ¿Por qué no te subes a la cola mía y te llevaré al otro lado del río? Al escuchar que se acercaban sus perseguidores hambrientos, el hombre de jengibre aceptó sin más demora. ¡Qué suerte la mía de haberle conocido, zorro!, dijo sonriendo. El placer es mío, contestó el zorro, que sonreía mientras nadaba. Agárrate bien. Más río adentro, el agua pasaba encima de la cola del zorro. ¡Oiga, que me mojo!, gritó el hombre de jengibre. Salta a mi espalda si quieres, dijo el zorro. Pero el agua se hacía más profunda y la corriente más rápida. El hombre de jengibre pensó que el agua lo iba a salpicar. Salta a mi nariz, allí es más alto y seco, gritó el zorro. Por cierto, contestó el hombre de jengibre, usted es muy inteligente, ¿por qué no lo pensé así? Apenas llegaron a la otra orilla, el zorro echó la cabeza hacia atrás, lanzando al hombre de jengibre al aire. De un crack y el destello de dientes fluidos desapareció el hombre de jengibre.
Lamiéndose el hocico, el zorro siguió su camino, diciéndose suavemente: «Corre, corre todo lo que puedas. No te puedes escapar de mí, hombrecito de jengibre». Cuentos clásicos para todos. Había una vez una vieja cabra que tenía 7 cabritillos y los quería como solo una madre puede querer a sus hijos. Un día quiso ir al bosque y buscar comida. Entonces llamó a los 7 a su presencia y dijo: «Queridos hijos, yo tengo que salir al bosque. Protegeos del lobo, que si entra os devorará enteros. El malvado se disfraza a menudo, pero lo conoceréis inmediatamente por su voz ronca y sus patas negras». Los cabritillos dijeron: «Querida madre, tendremos cuidado. Puedes irte sin ninguna preocupación». Entonces la vieja baló y se puso en camino llena de tranquilidad. No había pasado mucho tiempo cuando alguien llamó a la puerta de la casa y exclamó: «Queridos niños, vuestra madre está aquí y os ha traído algo a cada uno de vosotros». Pero los cabritillos reconocieron en la voz ronca que era el lobo. «No abrimos», exclamaron. «Tú no eres nuestra madre. Ella tiene una voz fina y melodiosa, pero tu voz es ronca. Tú eres el lobo». Después de esto, el lobo se fue a casa de un tendero y se compró un gran trozo de tiza, se la comió y se aclaró con ella la voz. Luego regresó, llamó a la puerta de la casa y dijo: «Abrid, queridos hijos, vuestra madre está aquí y os ha traído algo a cada uno de vosotros». Pero el lobo había colocado sus negras patas en la ventana. Los niños lo vieron y dijeron: «No abrimos. Nuestra madre no tiene las patas negras como tú. Tú eres el lobo». Entonces el lobo corrió a casa de un panadero y dijo: «Me he dado un golpe en la pata. Échame por encima un poco de masa». Y cuando el panadero le había untado ya la pata, corrió a ver al molinero y dijo: «Espolvoréame blanca harina sobre la pata». El molinero pensó: «Este lobo quiere engañar a alguien», y se resistió a hacerlo, pero el lobo dijo: «Si no lo haces, te devoraré». Entonces el molinero tuvo miedo y le puso la pata blanca. Sí, así son los hombres. Entonces fue el malvado por tercera vez a la puerta de la casa. Llamó y dijo: «Abridme, niños, vuestra querida madrecita ha regresado a casa y os ha traído algo del bosque a cada uno». Los cabritillos gritaron: «Enséñanos primero tus patas para que sepamos que tú eres nuestra querida mamita». Entonces él colocó la pata en la ventana y cuando la vieron blanca, creyeron que era verdad todo lo que él decía y abrieron la puerta. Pero quien entró fue el lobo. Se asustaron y quisieron esconderse. Uno saltó por encima de la mesa, el segundo se metió en la cama, el tercero en la estufa, el cuarto en la cocina, el quinto en el armario, el sexto debajo del barreño de lavar y el séptimo en la caja del reloj de pared. Pero el lobo los encontró y no gastó muchos cumplidos engulléndoselos a todos. Después de que el lobo hubo calmado su apetito, se marchó y se tumbó en la verde pradera bajo un árbol y comenzó a dormir. No mucho más tarde regresó la vieja cabra a casa desde el bosque. Pero, ¡ay! ¿Qué es lo que vio? La puerta de la casa estaba abierta de par en par. Mesas, sillas y bancos estaban volcados todos en el suelo. El barreño de la ropa estaba hecho añicos. La manta y los cojines habían sido tirados de la cama. Buscó a sus hijos, pero no los pudo encontrar en parte alguna. Llamó uno por uno a todos, por sus nombres, pero nadie respondió. Finalmente, cuando llegó al último, sonó entonces una fina voz: «Querida mamá, estoy escondido en la caja del reloj». Lo sacó y él le contó que el lobo había venido y había devorado a los otros. Podéis imaginaros lo que ella lloró a sus hijos. Por fin salió fuera con toda su pena, y el más pequeño de los cabritillos la acompañó.
Cuando llegó a la pradera, allí estaba el lobo al lado del árbol, roncando de tal manera que los árboles temblaban. Lo observó detenidamente y vio que en su vientre superlleno algo se movía y se agitaba. «Dios mío», pensó, «¿estarán mis niños, que se ha tragado para la cena, todavía vivos?» A esto fue corriendo a casa el cabritillo y cogió unas tijeras, aguja e hilo. Luego le abrió la panza al monstruo y, apenas había hecho un corte, sacó un cabritillo la cabeza. Siguió cortando, y así fueron saltando uno tras otro, y estaban todos vivos y no habían sufrido el menor daño, pues el monstruo en su ansia se los había tragado enteros. ¡Qué alegría! Todos abrazaron a su madre saltando de gozo como si les hubiera tocado la lotería. La vieja, sin embargo, dijo: «Ahora id y buscad piedras. Con ellas le llenaremos a este impío animal la barriga, mientras duerme todavía». Los cabritillos, entonces, transportaron con toda prisa las piedras y le metieron en la barriga tantas como les fue posible hacerlo. Después de esto, la vieja le cosió a toda prisa, de tal manera que no notara nada y no se moviese. Cuando por fin el lobo hubo descansado bien, se incorporó y al producirle las piedras en el estómago tanta sed, quiso ir a un pozo a beber. Cuando comenzó a andar y a moverse, de un lado para otro, chocaban las piedras unas con otras haciendo ruido. Entonces exclamó: «¿Qué es lo que ahora retumba y en mi barriga resuena? Creí que eran 6 cabritillos y solo parecen piedras». Y cuando llegó al pozo y se inclinó hacia el agua y quiso beber, entonces las piedras le arrastraron hacia dentro de él y se ahogó, de forma lamentable. Cuando los 7 cabritillos vieron esto, llegaron corriendo y exclamaron en voz alta: «El lobo está muerto, el lobo está muerto». Y bailaron de pura alegría con su madre alrededor del pozo. La tetera mágica. Había una vez un viejo solitario que vivía en apacible tranquilidad. En un rincón de su casa yacía una vieja tetera de cobre que muchos años antes había llegado a sus manos. Cuando la tetera de uso diario comenzó a perder agua, tomó la antigua tetera, la llenó con agua y la puso a hervir. De repente, la tetera hizo un ruido extraño y se cayó del fuego. El viejo pensó que por descuido no la había equilibrado bien, pero cuando la levantaba del suelo dio un grito de asombro, porque la tetera empezó a cambiar de forma. El pico y el asa giraban y daban vueltas. Luego el resto de la tetera cobró vida, y allí, frente a él, se paró una extrañísima criatura. Tenía ojos relucientes, nariz puntiaguda, piernas cortas y un rabo que se meneaba y mucho pelo en todas partes del cuerpo. Poniendo los pies en polvorosa, empezó a correr alrededor del viejo, rebotando en paredes y muebles como si fuera una pelota de goma, y riéndose, haciendo un ruido como el de cacareo. Sorprendido y un poco asustado, el viejo no supo qué hacer. Cuando la criatura corrió detrás de una silla y se quedó allí, el viejo se acercó lentamente. Finalmente, nervioso, se asomó para mirar por el otro lado de la silla. «Volvió a convertirse en tetera», gritó el viejo sorprendido. Agarró la tetera, la volvió a colocar sobre el estante y sin aliento se sentó a meditar en todo lo que había pasado. Al despertar, miró la tetera y se resfregó los ojos. «¿Qué sueño tan extraño acabo de tener?», murmuró. Luego se fijó en el charco de agua que había quedado en el suelo y se estremeció. Para tener mayor tranquilidad, regaló la tetera a un pobre vendedor ambulante, quien se alegró de tenerla. «Llevaré la tetera al mercado temprano por la mañana», pensó. Esa noche, mientras el vendedor dormía en su cama de madera, la tetera volvió a convertirse en la criatura nuevamente. Dio saltos, excitadísimo, y despertó al vendedor. «¿Quién está allí?», llamó incorporándose sobresaltado. Prendió una lámpara y entonces vio la criatura y pensó que tenía que haber entrado por una ventana. «Debe ser que tienes hambre y has venido en busca de comida»,
dijo el vendedor sonriendo, y le dio los últimos restos de la despensa. Solo entonces fue que se dio cuenta que la tetera no estaba. ¡Qué extraño!, frunció el ceño. ¿Dónde estará la tetera? Aquí, sintió la respuesta, y ahí estaba la tetera donde había estado la criatura. ¿Qué es esto? ¡Una tetera mágica! ¡Un animal que sabe hablar! ¿Y ahora a dónde se fue?, dijo maravillado, con voz entrecortada, agarrándose la cabeza. «Estoy aquí todavía», se escuchó, y reapareció la tetera convertida en criatura. «Ha sido muy amigable conmigo al compartir su comida. Le voy a recompensar. Óigame bien». «Vengan todos, vean la tetera mágica», gritaba el vendedor. Había construido una plataforma que llevaba sobre ruedas de un lugar a otro. El vendedor se detuvo en un pueblo y pronto se reunió una multitud. Todos los habitantes del pueblo estaban dispuestos a pagar la pequeña cantidad que él pedía a cambio de entretenimiento con magia de verdad. El vendedor abrió las cortinas dejando ver la tetera. «¿Y esto qué tiene de especial?», preguntaron. Todos esperaron. Quedaron con la boca abierta y la mirada fija cuando sucedió la transformación mágica, y la tetera cobró vida y empezó a bailar alrededor del escenario. El espectáculo terminó cuando la criatura volvió a convertirse en tetera otra vez. Todos aplaudieron y rogaron al vendedor que volviera pronto para repetir el espectáculo. Viajó por todas partes e hizo todo el dinero que pudiera hacerle falta. Finalmente resolvió jubilarse y se mandó a construir una buena casa. «Quédate conmigo todo el tiempo que quieras y yo siempre te voy a cuidar», le dijo a la criatura. Pero la criatura movió la cabeza en señal de negación y dijo: «Hay una cosa más que debes hacer». El vendedor le obedeció y devolvió la tetera al viejo que vivía junto a la montaña y le contó su historia. «La criatura tetera desea quedarse aquí con usted, lejos de las multitudes, las ciudades y los sitios concurridos», dijo el vendedor al viejo. «A cambio, promete traerle buena suerte». Y así lo hizo. El viejo vivió feliz y sin preocupaciones por muchos años más. Aunque la agradecida criatura aparecía de vez en cuando, el viejo nunca habló de ella a las pocas visitas que recibía. Pero todos le elogiaban la tetera que el viejo tenía en el estante y se preguntaban por qué no la ocupaba nunca para hervir agua para hacerse su té. Cuentos clásicos para todos. En aquellos tiempos pasados, en los que el desear todavía servía para algo, vivía un rey cuyas hijas eran todas muy hermosas. Pero la pequeña era tan hermosa que el mismo sol, que ya ha visto tantas cosas, se maravillaba cada vez que le daba en la cara. Cerca del palacio del rey había un gran bosque sombrío, y en el bosque, bajo un viejo tilo, había un pozo. Cuando de día hacía mucho calor, la hija del rey iba al bosque y se sentaba en el brocal del pozo fresquito. Cuando se aburría, cogía una bola de oro, la echaba a lo alto y la volvía a coger. Este era su juguete preferido. Un día aconteció que la bola de oro no le cayó a la hija del rey en su manita, que ella mantenía en alto, sino que pasó por su lado, cayendo en tierra y rodando hasta el agua. La hija del rey la siguió con la mirada, pero la bola desapareció, y el pozo era tan profundo que no se veía el fondo. Entonces empezó a llorar, y lloraba cada vez con más fuerza y sin consuelo. Y mientras se lamentaba de esta manera, alguien la llamó. «¿Qué te pasa, hija del rey, que gritas de tal manera que hasta una piedra sentiría lástima?» Ella se volvió hacia donde procedía la voz y vio un sapo que sacaba su cuerpo gordo y feo del agua. «Ah, ¿eres tú, viejo chapoteador?», dijo ella. «Lloro por mi bola de oro, que se me ha caído al agua». «Tranquilízate y no llores», contestó el sapo. «Yo puedo encontrar remedio, pero ¿qué me darás si te traigo nuevamente tu juguete?» «¿Qué quieres tener, querido sapo?», dijo ella. «Mis trajes, mis perlas, mis piedras preciosas, incluso la corona de oro que llevo puesta». El sapo respondió: «No me gustan tus trajes, ni tus perlas, ni tus piedras preciosas, ni tu corona de oro. Pero si me prometes tratarme con cariño, dejarme ser tu amigo y compañero de juegos, y sentarme en tu mesita contigo, comer en tu platito de oro, beber en tu vasito y dormir en tu camita. Si me lo prometes, bajaré y te subiré de nuevo la bola de oro».
Lo que chacharea este sapo simplón. Él está en el agua con sus semejantes y no puede ser compañero de ningún ser humano. El sapo, en cuanto recibió la respuesta afirmativa, sumergió su cabeza, se hundió y después de un rato volvió nadando hasta la superficie, llevando la bola en la boca y la tiró en la hierba. La hija del rey dio saltos de alegría cuando divisó de nuevo su precioso juguete. Lo cogió y salió corriendo de allí. «Espera, espera», gritó el sapo. «Llévame contigo, no puedo correr como tú». Pero ¿de qué le sirvió ir gritando todo lo fuerte que podía su croak, croak detrás de ella? La princesa no se detuvo, se fue presurosa a casa y pronto olvidó al pobre sapo, que tuvo que volver a su pozo. Al día siguiente, en el momento en que ella, con el rey y todos los cortesanos, se había sentado a la mesa y comía en su platito de oro, algo subió arrastrándose, chap, 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 por la escalera de mármol, y cuando hubo llegado arriba, llamó a la puerta y gritó: «Hija del rey, la más pequeña, ábreme». Ella corrió y quiso ver quién había fuera. Cuando abrió se encontró con el sapo sentado. Entonces cerró de golpe la puerta, se sentó nuevamente a la mesa y estaba muerta de miedo. El rey pudo darse buena cuenta de que el corazón le palpitaba violentamente y dijo: «¿De quién tienes miedo, hija mía? ¿Hay acaso algún gigante en la puerta que quiera llevarte consigo?» «Oh no», respondió ella, «no es un gigante, sino un sapo repulsivo». «¿Y qué quiere el sapo de ti?» «Ay, papá querido, cuando ayer estaba en el bosque, sentada, jugando al lado del pozo, se me cayó la bola de oro al agua, y como lloraba de tal manera, me la trajo de nuevo el sapo. Y como él quería a toda costa ser mi compañero, le prometí que lo sería, pero yo no pensaba que él volvería a salir del agua. Ahora está afuera y quiere venir conmigo». En ese momento llamó por segunda vez y gritó: «Hija del rey, la más pequeña, ábreme. ¿No te acuerdas de lo que me dijiste ayer, al lado de la fresca agua del pozo? Hija del rey, la más pequeña, ábreme». Entonces dijo el rey: «Lo que has prometido, tienes que cumplirlo. Ve y ábrele». Fue y abrió la puerta. El sapo entró saltando y la siguió hasta su silla. Allí se paró y gritó: «Súbeme hasta ti». Ella titubeó hasta que el rey se lo ordenó. Cuando el sapo estuvo en la silla, quiso subirse a la mesa, y cuando estuvo sentado en ella, dijo: «Ahora acércame tu platito de oro para que comamos juntos». Lo hizo, desde luego, pero se podía ver que no lo hacía con gusto. El sapo comió con apetito, pero ella no pudo probar bocado. Finalmente, dijo el sapo: «Ya me he saciado y estoy cansado. Llévame a tu cuartito y prepárame tu camita de seda, que nos vamos a acostar». La hija del rey comenzó a llorar y tuvo miedo del frío sapo, al que no se atrevía a tocar y que ahora debería dormir con él en su hermosa camita limpia. El rey, sin embargo, se puso furioso y dijo: «No desprecies jamás al que te ha ayudado cuando lo necesitabas». Entonces ella lo agarró con 2 dedos, lo subió y lo puso en una esquina. Pero cuando ella estaba ya en la cama, llegó arrastrándose y dijo: «Estoy cansado, quiero dormir tan bien como tú. Súbeme o se lo digo a tu padre». Ella se puso entonces furiosísima, lo subió y lo arrojó con todas sus fuerzas contra la pared. «Ahora ya estarás tranquilo, sapo asqueroso». Pero cuando cayó al suelo ya no era un sapo, sino el hijo de un rey con bellos y amables ojos. Él era, según el deseo de su padre, su amado camarada y esposo. Le contó que había sido embrujado por una bruja perversa, y nadie más que ella lo hubiera podido liberar de la fuente, y a la mañana siguiente se irían a su reino. Se durmieron luego, y a la mañana siguiente, cuando el sol los despertó, llegó un carruaje tirado por 8 caballos blancos, que llevaban plumas blancas de avestruz en la cabeza y cadenas doradas. Cuentos clásicos para todos. Rapunzel. Érase una vez una bruja malvada que tenía fama de cultivar en su huerta los más deliciosos frutos y verduras. Sin embargo, debido a su poder maligno, nadie se atrevía a entrar a su huerta para ver con sus propios ojos lo que de ella se decía. En las cercanías vivía un hombre cuya mujer frecuentemente solía mirar a través de la ventana de su cabaña y ver por encima del alto muro de la huerta. La mujer estaba embelesada con los exuberantes frutos y verduras de la bruja y con desesperación quería probarlos. De pronto no quiso comer sino de esos frutos y adelgazó mucho y enfermó.
Su esposo tomó la decisión de trepar el muro de la bruja y llevarse algunos frutos y verduras para dar de comer a su esposa. La bruja no los extrañará, pensó afligido. Pero una vez que su esposa terminó de comer esos frutos y verduras, quiso aún más. Su infeliz esposo volvió a la huerta de la bruja, pero ahora ésta le estaba esperando. «Llévate todos lo que quieras», dijo la bruja, después de oír sus explicaciones. «Pero como recompensa, debo quedarme con el bebé que pronto va a tener tu esposa». Cuán grande era el poder de la bruja que el hombre se convenció de que era imposible negarse a su propósito. Hacía mucho tiempo que el hombre y su esposa guardaban la esperanza de tener un hijo. Sin embargo, cuando nació, la bruja cumplió su palabra y se llevó a la niña. La llamó Rapunzel, quien mientras crecía, más hermosa se veía con sus cabellos de oro que relucían como rayos de sol. La bruja la escondió en una torre en el corazón del bosque. Rapunzel pasaba el tiempo cantando sola dulcemente, visitada únicamente por la bruja, hasta que un día, un apuesto príncipe que paseaba en su caballo por la selva oyó cantar a alguien. Era la voz más dulce que jamás había escuchado y sin embargo era triste y solitaria. El príncipe se dejó conducir por la voz que lo llevaba hasta una desolada torre. El canto venía de una pequeña ventanilla en el extremo más alto, pero el príncipe no pudo hallar puerta alguna en la torre. Anhelaba descubrir quién estaba allí dentro, pero al escuchar que alguien se acercaba se ocultó rápidamente. Era la bruja. Se detuvo debajo de la torre y llamó. «Rapunzel, Rapunzel, deja caer tus cabellos». El príncipe sintióse asombrado al ver que de la ventana se asomaba la hermosa cara de Rapunzel. La joven dejó caer al suelo su larga trenza de cabellos de oro, tan larga que alcanzaba a tocar el suelo, y la bruja trepó como siempre lo hacía y entró por la ventana. Pronto la bruja volvió a aparecer y bajó nuevamente por la escalera de oro. Después de que ésta se hubiera marchado, el príncipe recordó las palabras de la bruja y llamó. «Rapunzel, Rapunzel, suelta tus cabellos». Y efectivamente Rapunzel obedeció, y el príncipe trepó a la torre. «No tengas miedo», dijo el príncipe suavemente, enamorándose enseguida. Rapunzel lo encontró apuesto, y le encantaron los cuentos de aventuras que contaba el joven príncipe. Él volvió todos los días, y pronto Rapunzel aguardaba salir de la torre para casarse con su apuesto príncipe. Tramaron un plan para que Rapunzel pudiera escapar, pero el día que el príncipe tenía que venir a rescatarla, la bruja llegó temprano. Cuando la bruja iba subiendo por su trenza, Rapunzel sin pensar gritó: «¡Ay! ¡No me tires el pelo! El príncipe es mucho más cuidadoso». La bruja se puso furiosa. «Jamás ningún príncipe te va a pretender», chilló la bruja y furiosa le cortó el cabello a Rapunzel. Con sus poderes mágicos se llevó a Rapunzel de la torre y la dejó en un lejano desierto. Cuando llegó el príncipe, sin sospechar lo que había pasado, llamó. «Rapunzel, Rapunzel, suelta tus cabellos». La bruja estaba esperando en la torre. Había amarrado a la ventana un extremo de las trenzas de Rapunzel. Ahora dejó caer el resto y el príncipe se subió hasta arriba. Solo entonces fue que apareció la bruja. «Nunca más verás a Rapunzel», chilló con rabia y lanzó al sorprendido príncipe por la ventana. Cayó sobre un matorral de zarzamora y las espinas lo dejaron ciego. Impotente, el príncipe pudo irse a ciegas. Por muchas veces vagó, invidente y perdido, hasta que en medio de su aflicción oyó aquel mismo dulce canto que había escuchado por primera vez en el bosque. Aunque casi no se atrevía a creerlo, siguió el sonido hasta llegar al desierto donde Rapunzel lo vio. Llorando de alegría, corrió hacia el príncipe. Las lágrimas de Rapunzel cayeron sobre los ojos del príncipe y éste pudo ver otra vez. Así fue como por fin el príncipe se fue con Rapunzel al reino de su padre, donde se casaron y vivieron largo y felices. Cuentos clásicos para todos. Había una vez una bandada de loros que vivía en el monte. De mañana temprano iban a comer choclos a la chacra y de tarde comían naranjas. Hacían gran barullo con sus gritos y tenían siempre un loro de centinela en los árboles más altos para ver si venía alguien. Los loros son tan dañinos como la langosta porque abren los choclos para picotearlos, los cuales después se pudren con la lluvia.
Y como al mismo tiempo los loros son ricos para comer los guisados, los peones los cazaban a tiros. Un día un hombre bajó de un tiro a un loro centinela, el que cayó herido y peleó un buen rato antes de dejarse agarrar. El peón lo llevó a la casa para los hijos del patrón. Los chicos lo curaron porque no tenía más que una ala rota. El loro se curó muy bien y se amansó completamente. Se llamaba Pedrito. Aprendió a dar la pata, le gustaba estar en el hombro de las personas y con el pico les hacía cosquillas en la oreja. Vivía suelto y pasaba casi todos los días en los naranjos y eucaliptos del jardín. Le gustaba también burlarse de las gallinas. A las 4 o 5 de la tarde, que era la hora en que tomaban el té en la casa, el loro entraba también en el comedor y se subía con el pico y las patas por el mantel a comer pan mojado en leche. Tenía locura por el té con leche. Tanto se daba Pedrito con los chicos y tantas cosas le decían las criaturas que el loro aprendió a hablar. Decía: «Buen día, lorito, rica la papa, papa para Pedrito». Decía otras cosas más que no se pueden decir, porque los loros, como los chicos, aprenden con gran facilidad malas palabras. Cuando llovía, Pedrito se encrespaba y se contaba a sí mismo una porción de cosas muy bajito. Cuando el tiempo se componía, volaba entonces gritando como un loco. Era como se ve un loro bien feliz, que además de ser libre, como lo desean todos los pájaros, también tenía, como las personas ricas, su té a las 5 de la tarde. Ahora bien, en medio de esta felicidad, sucedió que una tarde de lluvia salió por fin el sol después de 5 días de temporal, y Pedrito se puso a volar gritando: «¡Qué lindo día, lorito! ¡Rica papa! ¡La pata, Pedrito!». Y volaba lejos, hasta que vio debajo de él, muy abajo, el río Paraná, que parecía una lejana y ancha cinta blanca. Y siguió volando hasta que se asentó por fin en un árbol a descansar. Y he aquí que de pronto vio brillar en el suelo, a través de las ramas, 2 luces verdes como enormes bichos de luz. «¿Qué será?», se dijo el loro. «Rica papa, ¿qué será eso? Buen día, Pedrito». El loro hablaba siempre así, como todos los loros, mezclando las palabras sin ton ni son, y a veces costaba entenderlo. Y como era muy curioso, fue bajando de rama en rama hasta acercarse. Entonces vio que aquellas 2 luces verdes eran los ojos de un tigre que estaba agachado, mirándolo fijamente. Pero Pedrito estaba tan contento con el lindo día que no tuvo ningún miedo. «Buen día, tigre», le dijo. «La pata, Pedrito». Y el tigre, con esa voz terriblemente ronca que tiene, le respondió: «Buen día». «Buen día, tigre», repitió el loro. «Rica papa, rica papa, rica papa». Y decía tantas veces rica papa porque ya eran las 4 de la tarde y tenía muchas ganas de tomar el té con leche. El loro se había olvidado de que los bichos del monte no toman té con leche y por eso lo convidó al tigre. «¡Rico té con leche!», le dijo. «Buen día, Pedrito. ¿Quieres tomar té con leche conmigo, amigo tigre?». Pero el tigre se puso furioso porque creyó que el loro se reía de él y además, como tenía a su vez hambre, se quiso comer al pájaro volador. Así que le contestó: «Bueno, acércate un poco, que soy sordo». El tigre no era sordo, lo que quería era que Pedrito se acercara mucho para agarrarlo de un zarpazo. Pero el loro no pensaba sino en el gusto que tendrían en la casa cuando él se presentara a tomar té con leche con aquel magnífico amigo, y voló hasta otra rama más cerca del suelo. «¡Rica papa en casa!», repitió gritando cuanto podía. «Más cerca, no oigo», respondió el tigre con su voz ronca. El loro se acercó un poco más y dijo: «¡Rico té con leche!». «Más cerca todavía», repitió el tigre. El pobre loro se acercó aún más, y en ese momento el tigre dio un terrible salto, tan alto como una casa, y alcanzó con la punta de las uñas a Pedrito. No alcanzó a matarlo, pero le arrancó todas las plumas del lomo y la cola entera. No le quedó ni una sola pluma en la cola. «¡Tomá!», rugió el tigre, «anda a tomar té con leche». El loro, gritando de dolor y de miedo, se fue volando, pero no podía volar bien porque le faltaba la cola, que es como el timón de los pájaros. Volaba cayéndose en el aire de un lado para otro, y todos los pájaros que lo encontraban se alejaban asustados de aquel bicho raro. Por fin pudo llegar a la casa y lo primero que hizo fue mirarse en el espejo de la cocinera,
Pobre Pedrito, era el pájaro más raro y más feo que puede darse, todo pelado, todo rabón y temblando de frío. ¿Cómo iba a presentarse en el comedor con esa figura? Voló entonces hasta el hueco que había en el tronco de un eucalipto, que era como una cueva, y se escondió en el fondo, tiritando de frío y vergüenza. Pero entre tanto, en el comedor todos extrañaban su ausencia. ¿Dónde estará Pedrito?, decían, y llamaban: «Pedrito, rica papa, Pedrito, té con leche, Pedrito». Pero Pedrito no se movía de su cueva, ni respondía nada, mudo y quieto. Lo buscaron por todas partes, pero el loro no apareció. Todos creyeron entonces que Pedrito había muerto, y los chicos se echaron a llorar. Todas las tardes, a la hora del té, se acordaban siempre del loro, y recordaban también cuánto le gustaba comer pan mojado en té con leche. Pobre Pedrito, nunca más lo verían, porque había muerto. Pero Pedrito no había muerto, sino que continuaba en su cueva sin dejarse ver por nadie, porque sentía mucha vergüenza de verse pelado como un ratón. De noche bajaba a comer y subía enseguida. De madrugada descendía de nuevo, muy ligero, e iba a mirarse en el espejo de la cocinera, siempre muy triste porque las plumas tardaban mucho en crecer. Hasta que por fin un día o una tarde, la familia sentada a la mesa a la hora del té vio entrar a Pedrito muy tranquilo, balanceándose como si nada hubiera pasado. Todos se querían morir de gusto cuando lo vieron bien vivo y con lindísimas plumas. «Pedrito, lorito», le decían. «¿Qué te pasó, Pedrito? ¿Qué plumas brillantes que tiene el lorito?». Pero no sabía que eran plumas nuevas, y Pedrito, muy serio, no decía nada, ni una palabra. No hacía sino comer pan mojado en té con leche, pero lo que es hablar, ni una sola palabra. Por eso el dueño de la casa se sorprendió mucho cuando a la mañana siguiente el loro fue volando a pararse en su hombro, charlando como loco. En 2 minutos le contó lo que había pasado: un paseo al Paraguay, su encuentro con el tigre y lo demás, y concluía cada cuento cantando: «Ni una pluma en la cola de Pedrito, ni una pluma, ni una pluma». Así fue como todos en la casa se enteraron por qué Pedrito había estado tanto tiempo oculto en el hueco del árbol, y todos lo felicitaron por la hazaña que había hecho. Vivieron adelante muy contentos, pero el loro jamás se olvidó de lo que le había hecho el tigre, y de ahí en más fue muy cuidadoso de no alejarse de su hogar. Cuentos clásicos para todos. Eran un zar y una zarina que tenían un hijo y una hija. El hijo se llamaba Ivanushka y la hija Alenushka. Cuando el zar y la zarina murieron, los hijos, como no tenían ningún pariente, se quedaron solos y decidieron irse a recorrer el mundo. Se pusieron en camino y anduvieron hasta que el sol subió en el cielo a su mayor altura y sus rayos les quemaban implacablemente, haciéndoles ahogarse de calor sin ver a su alrededor vivienda alguna que les sirviera de refugio, ni árbol a la sombra del cual pudieran acogerse. En la extensa llanura percibieron un estanque, al lado del cual pastaba un rebaño de vacas. «Tengo sed», dijo Ivanushka. «No bebas, hermanito, porque si bebes te transformarás en un ternero», le advirtió Alenushka. Ivanushka obedeció y ambos siguieron su camino. Anduvieron un buen rato y llegaron a un río, a la orilla del cual pasía una manada de caballos. «Oh, hermanita, si supieras qué sed tengo», dijo otra vez Ivanushka. «No bebas, hermanito, porque te transformarás en un potro». Ivanushka obedeció y continuaron andando. Después de andar mucho tiempo, vieron un lago, al lado del cual pasía un rebaño de ovejas. «Oh, hermanita, quiero beber». «No bebas, Ivanushka, que te transformarás en un corderito». Obedeció el niño otra vez. Siguieron adelante y llegaron a un arroyo, junto al cual los pastores vigilaban a una piara de cerdos. «Oh, hermanita, ya no puedo más, tengo una sed abrasadora», exclamó Ivanushka. «No bebas, hermanito, porque te transformarás en un lechoncito». Otra vez obedeció Ivanushka, y ambos siguieron adelante. Anduvieron y anduvieron. El sol estaba todavía alto en el cielo y quemaba como antes. El sudor les corría por todo el cuerpo, y todavía no habían podido encontrar ninguna vivienda. Al fin vieron un rebaño de cabras
que pasía cerca de una laguna. «Oh, hermanita, ahora sí que beberé. Por Dios, hermanito, no bebas, porque te transformarás en un cabrito». Pero esta vez, Ivanushka no pudo soportar más la sed, y no haciendo caso del aviso de su hermana, bebió agua de la laguna, y enseguida se transformó en un cabrito que daba saltos y brincos delante de su hermana y balaba: «Ve, ve, ve». La desconsolada Alenushka le ató al cuello un cordón de seda y se lo llevó consigo llorando amargamente. Un día, el cabrito, que iba suelto y corría y saltaba alrededor de su hermana, penetró en el jardín del palacio de un zar. La servidumbre los vio y uno de los criados anunció al zar: «Majestad, en el jardín de tu palacio hay una joven que lleva un cabrito atado con un cordón de seda. Es tan hermosa que no se puede describir su belleza». El zar ordenó que se enterasen de quién era tal joven. Los servidores le preguntaron quién era y de dónde venía, y él les contó su historia diciéndoles: «Mi hermano era zarevich y yo zarevna. Al morir nuestros padres y quedar huérfanos, nos fuimos de casa para conocer el mundo, y el zarevich, no pudiendo soportar la sed que tenía, bebió agua de una laguna encantada y se transformó en un cabrito». Los servidores refirieron al zar todo lo que habían oído, y éste hizo llamar a Alenushka para enterarse detalladamente de su vida. El zar quedó tan encantado de Alenushka que quiso casarse con ella, y al poco tiempo celebraron la boda y vivían felices y contentos. El cabrito, que estaba siempre con ellos, paseaba durante el día por el jardín, por la noche dormía en una habitación de palacio, y para comer se sentaba a la mesa con el zar y la zarina. Llegó un día en que el zar se fue de casa, y mientras tanto, una hechicera, por medio de sus artes de magia, hizo enfermar a la zarina, y la pobre Alenushka adelgazó y se puso pálida como la cera. En el palacio y en el jardín todo tomó un aspecto triste. Las flores se marchitaron, las hojas de los árboles se secaron y las hierbas se agostaron. El zar, al volver de casa y ver a su mujer tan cambiada, le preguntó: «¿Qué te pasa? ¿Estás enferma?» «Sí, no estoy bien», contestó ella. Al día siguiente, el zar se fue otra vez de casa mientras que Alenushka guardaba cama. Vino a verla la hechicera y le dijo: «¿Quieres curarte? Pues ve a la orilla del mar y bebe su agua al amanecer y al anochecer durante 7 días». La zarina hizo caso del consejo, y al llegar el crepúsculo se dirigió a la orilla del mar, donde aguardaba ya la hechicera, la cual la cogió, le ató al cuello una piedra y la echó al mar. Alenushka se sumergió enseguida. El cabrito, presintiendo la desdicha, corrió hacia el mar, y al ver desaparecer a su hermana prorrumpió en un llanto muy amargo. Entretanto, la hechicera se vistió como la zarina, se presentó en palacio y empezó a gobernar. Llegó el zar de casa y, sin notar el engaño, se alegró mucho al ver que la zarina había recobrado la salud. Sirvieron la cena y se pusieron a cenar. «¿Dónde está el cabrito?», preguntó el zar. «Estamos mejor sin él», contestó la hechicera. «He ordenado que no lo dejen entrar, porque me molesta su olor a cabrío». Al día siguiente, apenas el zar se fue de casa, la hechicera se puso a pegar al pobre cabrito, y mientras lo apaleaba, le decía: «Aguarda, que en cuanto vuelva el zar le pediré que te maten». Apenas el zar regresó, la hechicera empezó a convencerlo a fuerza de súplicas: «Da orden de que maten al cabrito. Me ha fastidiado de tal modo que no quiero verlo más». Al zar le dio lástima, pero no pudo defenderlo porque la zarina le suplicaba con tanta tenacidad que no tuvo más remedio que consentir que lo matasen. Pocas horas después, el cabrito, viendo que ya estaban afilando los cuchillos para cortarle la cabeza, corrió al zar y le rogó: «Señor, permíteme ir a la orilla del mar para beber allí agua y limpiar mis entrañas». El zar le dio permiso y el cabrito corrió a toda prisa hacia el mar. Se paró en la orilla y exclamó con voz lastimera: «Alenushka, hermanita mía, sal a la orilla. Han encendido ya las hogueras, las calderas están llenas de agua hirviente,
están afilando los cuchillos de acero para matarme. ¡Pobre de mí! Alenushka le contestó. Ivanushka, hermanito mío, la piedra que está atada a mi cuello pesa demasiado, las algas sedosas se enredaron a mis pies, la arena amarilla se amontonó sobre mi pecho, y la feroz serpiente ha chupado toda la sangre de mi corazón. El pobre cabrito se echó a llorar y se volvió a palacio. A mediodía vino otra vez a pedir permiso al zar, diciéndole: Señor, permíteme ir a la orilla del mar para beber agua y limpiar mis entrañas. El zar volvió a darle permiso, y el cabrito corrió a todo correr hacia el mar, se paró en la orilla y exclamó: Alenushka, hermanita mía, sal a la orilla. Han encendido ya las hogueras, las calderas están llenas de agua hirviente, están afilando los cuchillos de acero para matarme. Pobre de mí, Alenushka le contestó. Ivanushka, hermanito mío, la piedra que está atada a mi cuello pesa demasiado, las algas sedosas se enredaron a mis pies, la arena amarilla se amontonó sobre mi pecho, la feroz serpiente ha chupado toda la sangre de mi corazón. El pobre cabrito se echó a llorar y volvió otra vez a palacio. Entonces el zar pensó: ¿por qué el cabrito quiere ir siempre a la orilla del mar? Y cuando vino por tercera vez a pedirle permiso diciéndole: Señor, déjeme ir a la orilla del mar para beber agua y lavar mis entrañas, lo dejó ir y se fue tras él. Llegados a la orilla, oyó al cabrito, que llamaba a su hermana. Alenushka, hermanita mía, sal a la orilla. Han encendido ya las hogueras, las calderas están llenas de agua hirviente, están afilando los cuchillos de acero para matarme. Pobre de mí. Alenushka le contestó: Ivanushka, hermanito mío, la piedra que está atada a mi cuello pesa demasiado, las algas sedosas se enredaron a mis pies, la arena amarilla se amontonó sobre mi pecho, y la feroz serpiente ha chupado toda la sangre de mi corazón. Pero el cabrito empezó a suplicar, llamándola con voz tiernísima, y entonces Alenushka, haciendo un gran esfuerzo, subió de las profundidades del mar y apareció en la superficie. El zar la cogió, desató la piedra que tenía atada al cuello, la sacó a la orilla y le preguntó lleno de asombro: ¿Cómo te ha sucedido tal desgracia? Ella le contó todo. El zar se alegró muchísimo, y el cabrito también, manifestando su alegría con grandes saltos. Los árboles del jardín de palacio reverdecieron, las plantas florecieron, y todo alrededor de palacio se llenó de risa y júbilo. En cuanto a la hechicera, el zar dio orden de ejecutarla. En el centro del patio encendieron una gran hoguera y en ella quemaron a la bruja. Después de haber hecho justicia, el zar, su mujer y el cabrito vivieron felices y en paz, aumentando sus bienes y sin separarse nunca. Cuentos clásicos para todos. En las verdes praderas del norte existía una pequeña laguna que había crecido alimentada por las lluvias del invierno. Durante la primavera, una gran colonia de abejas doradas se asentó a un margen de la laguna, apoyando su colmena en la rama de un gigantesco fresno. Frente al fresno crecía un pino milenario, cuyas ramas albergaban ya otra colmena de abejas negras que, advirtiendo sus nuevas vecinas, revoloteaban de felicidad alrededor de la laguna y zumbaban las buenas noticias a todo el mundillo de los insectos. Oh, señor Saltamontes, puede imaginarse usted la alegría que sentimos. Por fin tendremos una colonia vecina con quien intercambiar mieles y jaleas, decía Loto, el abejito negro que se encargaba de traer polen a la casa día y noche sin descanso. No te apresures, pequeño Loto. He oído que la reina dorada no permite que sus abejas traben amistad con otros insectos y que son muy celosas de sus propias flores, llegando a matar a las abejas extrañas que se atrevan a posarse en las flores de su zona. Loto quedó perplejo y sacudió las alas, zumbando más que nunca. Volvió a la colmena y contó el relato a sus compañeros y compañeras, que compartieron su sorpresa. El rey de las abejas negras las calmó, diciendo: Paciencia, queridos míos. Mañana enviaremos un obsequio a la colmena vecina y veremos cómo lo reciben. Seguramente el viejo Saltamontes está equivocado.
A la mañana siguiente partió una comitiva de abejas negras con los obsequios para la colmena vecina, un lujoso frasco con jalea real y una gota de rocío envuelta en una hoja de bardana. Loto formaba parte del grupo, esforzándose por lograr una buena impresión y con mucha curiosidad por conocer la casa de las abejas doradas. Cuando llegaron al fresno, un abejorro de gran tamaño bajó a recibirlos con tono agresivo, preguntando quién los había mandado a llamar. Nos envía el rey de las abejas negras. Traemos un regalo en son de paz, dijo el cabecilla de la comitiva. El abejorro dudó unos minutos, pero finalmente los dejó pasar, luego de verificar la deliciosa jalea que burbujeaba en el frasco y el refrescante rocío que aguardaba helado en la hoja. La colmena era silenciosa y espaciosa. Todas las abejas doradas trabajaban duro con la cabeza gacha. Ninguna reía ni cantaba. Loto y sus compañeros se miraban extrañados. ¿Acaso estaba prohibido divertirse y conversar? Finalmente llegaron ante la reina dorada, una imponente abejota que descansaba sobre un trono hecho con palitos y piedras. Les dirigió una mirada despectiva y les dijo: ¿Qué es lo que desean? Buen día, su señoría. Venimos en nombre del rey de las abejas negras desde el pino de enfrente. Traemos regalos y el deseo de confraternizar. Agradezco los regalos, pero no hacemos amigos con nadie. Déjenlos en el piso y márchense. La comitiva de abejas negras zumbó inquieta. Se miraron extrañados. Estaban por marcharse cuando Loto se adelantó y dijo valientemente: Su señoría, lamento discrepar con usted, pero creo que como abejas debemos unirnos y ser amigos. Las colmenas pueden beneficiarse mutuamente. Podemos compartir las flores y pasar tiempo juntos. Un gran silencio se apoderó de la colmena por algunos segundos que a Loto le parecieron infinitos. La reina dorada temblaba de odio, pero una pequeña abejita dorada que descansaba a su lado se levantó y miró a Loto a los ojos. Madre, creo que tiene razón, dijo la abejita, que era la hija predilecta de la reina y se llamaba Rosa. Tú, Rosa, no tienes derecho a opinar en los asuntos de la colmena. En cuanto a la comitiva, ya les he dicho, márchense. No quiero volver a verlos aquí y me encargaré de acabar con todas las abejas doradas que encuentre en mis flores. Loto miró a Rosa y la saludó con las alas, encantado con el valor de la abejita. Quiso acercarse a ella, pero un abejorro guardia se lo impidió y pronto se vio fuera del fresno, volando de vuelta a casa con sus compañeros. El rey se sintió muy decepcionado al oír la historia de la comitiva y ordenó que las abejas exploradoras se cuidaran muy bien de visitar las flores cercanas al fresno. Esto molestó mucho a Loto, pues amaba libar de los tréboles que estaban floreciendo al pie del majestuoso árbol vecino. Un par de días después, Loto se encontraba trabajando afanosamente cuando oyó un zumbido extraño cerca de él. Se giró y vio que Rosa intentaba levantar vuelo sin éxito. Oh, ¿estás bien? Preguntó Loto preocupado, pero Rosa no podía hablar. Sus ojos se veían secos y sin brillo. Sin perder el tiempo, Loto buscó un poco de rocío de sus bolsillos y se lo dio de beber. La abejita se recobró poco a poco y explicó: Vaya, gracias. Mi madre no nos permite beber agua de la laguna porque allí viven las langostas, los saltamontes y las hormigas. Te recuerdo muy bien del otro día. ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Loto. ¿Por qué quiere que vayan a la laguna? Los insectos allí son muy amistosos. Oh, un gusto, Loto. Soy Rosa. Ya sabes lo que ella piensa de trabar amistad con otros. No desea que hagamos más que trabajar y trabajar. Loto y Rosa volaron juntos por la pradera, divirtiéndose con los renacuajos, conociendo al viejo saltamontes y bebiendo agua dulce parados en una ramita que flotaba en la laguna. Pronto se enamoraron y desearon no tener que separarse nunca más. Pero la noche llegó sin remedio y tuvieron que regresar cada uno a su colmena, sabiendo que la enemistad de sus reyes haría imposible su amor. Rosa, querida, ¿dónde estuviste todo el día?, preguntó la reina dorada a su hija mientras cenaban. La pequeña abejita permaneció callada, sin comer y sin mirar a su madre. La reina repitió la pregunta, pero pronto intuyó que algo andaba mal. Rosa, por favor, puedes ser sincera conmigo. Sabes que eres mi hija predilecta y que haría lo que sea por verte feliz. Querida madre, lo que tengo para decirte te atormentará enormemente. Dilo pues y atorméntame rápido, dijo la reina riendo,
creyendo que su hija había hecho alguna travesura menor. He estado paseando por la laguna, conociendo insectos nuevos y conversando con un abejito negro llamado Loto. La reina escupió su comida de disgusto y gritó ferozmente llamando a sus guardias. En menos de lo que canta un gallo, la pobre Rosa estaba fuera de la colonia, echada en el medio de la noche para siempre. Lloró un largo rato y finalmente decidió ir a la colmena del pino, creyendo que quizás podrían recibirlo. Limpió sus alas y voló con rapidez, tocó la puerta y la atendieron con gran alegría. Loto la acompañó a la mesa y le sirvió una ración de comida. Todos cantaban y se sintió como en casa. Los días pasaron y Rosa se amoldaba perfectamente a la vida de las abejas negras, aunque ocasionalmente extrañaba a su madre y su comunidad. De día volaba con ellas buscando polen y cantaban hermosas canciones por la noche. Una mañana se encontraba trabajando con su amado Loto cuando la vieron algunas de sus antiguas compañeras. Era muy extraño ver a una abeja negra y una dorada riendo y volando juntas. Las abejas doradas regresaron al fresno y le contaron a su reina que habían visto a Rosa muy feliz y amada. La reina había tratado de no pensar en su hija perdida, pero esas noticias rompieron como un rayo su helado corazón y lloró amargamente hasta bien entrada la medianoche. Acostada en su cama de plumas, pensó que la soledad y la avaricia no la estaban llevando a ningún lado bonito y que pronto la angustia acabaría carcomiéndola por completo. Tomó la decisión de hacer las paces con su hija y se durmió tranquila, tan profundamente. Se levantó al alba y se marchó. Los abejorros guardias la miraban impresionados, porque jamás la habían visto abandonar la colmena. Sintieron miedo pero también emoción, y pronto toda la colmena del fresno zumbaba de ansiedad esperando el regreso de su reina. Pronto llegó al pino y tocó la puerta. La atendieron con amabilidad y calidez, lo que ablandó aún más su corazón. «Vaya», pensó la reina, «así que aquí viven muy felices cantando y conversando», pues la colmena de abejas negras bullía de vida y alegría en cada pasillo y habitación. Por fin llegó hasta el rey y se postró con gran humildad ante él, diciendo: «Oh rey, perdóname por ser tan necia. Mi enemistad es cosa del pasado. Por favor, concédeme la posibilidad de trabar una amistad contigo y con toda tu colmena. Olvidemos las diferencias y cooperemos». El rey rió y la ayudó a levantarse. «Claro que sí, señora reina. Hace un tiempo que tenemos el agrado de tener a su hija Rosa en la colmena y disfrutamos de las historias sobre la organización de su colonia. Olvidaremos las diferencias y tenderemos puentes para que podamos crecer a la par». Rey y reina se dieron la mano y batieron las alas, complacidos. Desde el otro lado miraban la escena Loto y Rosa, abrazados. Cuando la reina giró, vio a su hija y corrieron a abrazarse con algarabía. «Perdóname, hija, todo este tiempo tu corazón generoso tuvo razón. Gracias a ti también, Loto, por demostrarme el valor de la bondad». De allí en más ambas colmenas trabajaron juntas, los reyes se visitaban asiduamente con suma cortesía y Loto y Rosa fueron felices por siempre.